Prólogo, lucha por la ciudad. Parte 2. Esa maestra de la espada es mi esposa, la anterior santa de la espada. Mientras ambos se dirigían a la torre de control que les había sido asignada, Garfield sintió que algo parecido a un frío apretón se cerraba en torno a su corazón. Wilhelm, el hombre llamado el demonio de la espada, era una leyenda viviente que ya había dejado una marca duradera en la historia del reino. Las historias sobre él y su esposa, la santa de la espada, eran amadas por innumerables personas y aún se contaban en todas partes. Debido a esas historias, las circunstancias de Wilhelm conmovieron a Garfield. El hecho de que Wilhelm se viera obligado a reunirse con su esposa como enemigo lo hacía aún peor. Por lo que he oído, el anterior santo de la espada fue liquidado por la ballena blanca. He vengado esa transgresión en particular. Sin embargo, parece que nuestros enemigos han jugado con el cadáver de mi esposa, violando su alma y obligándola a volver su espada contra aquellos a los que una vez se esforzó por proteger. Es totalmente imperdonable. El anciano mantuvo la mirada fija en el frente, dejando a Garfield sin habla ante el tono tranquilo de su voz. ¿Qué debo decirle como compañero? ¿Qué puedo decirle? ¿Qué demonios decirle a un hombre cuya amada esposa ha sido mancillada desde el más allá, obligada a hacer daño con su espada en contra de sus deseos? Y, mientras tanto, Garfield llevaba su propia carga que no se atrevía a compartir. Había alguien que había protegido a Garfield y había recibido un espadazo en el pecho por sus molestias. La que había asestado este golpe devastador no era otra que la mujer que Wilhelm decía que era su esposa. Mimi aún se tambaleaba al borde de la muerte en ese preciso momento, y la única forma de salvarla era derrotar a la misma espadachina que llevaba la bendición de la parca. Como la persona a la que Mimi salvó, Garfield tenía la intención de cumplir con ese deber pasara lo que pasara. No te pediré que me dejes esta lucha a mí. Sin embargo, es necesario que entiendas lo poderosos que son estos oponentes. El santo de la espada y el 8 brazos, aunque dudo que su fuerza pueda compararse a cuando estaban vivos. ¿Crees que son más fuertes? No, todo lo contrario, están lejos de su mejor momento. Garfield no sabía cómo sentirse cuando Wilhelm negó con la cabeza. El joven valiente ya se había enfrentado una vez a los dos guerreros cadáver. No solo había perdido contra ambos, sino que ahora resultaba que ninguno de los dos era tan fuerte como solía ser. A Garfield le encantaban las historias y leyendas de héroes. Respetaba a aquellas personas que habían dejado su huella en la historia. ¿Puedo ganar a las mismas leyendas que siempre he admirado? ¿Puedo ganarles en un combate real, Sir Garfield? Sí, dejó de moverse cuando Wilhelm pronunció su nombre. Delante de él había una presencia tan intensa y abrumadora que le puso la piel de gallina. Al frente, pudo ver que había sombras esperándolos en el camino que conducía a la entrada de la alta torre de control. Una enorme, otra esbelta y, una forma monstruosa. Ese debe ser el arzobispo de la lujuria. Había una figura normalmente hinchada que se retorcía mientras llenaba la calle. Era difícil verla con claridad a la luz de la luna, pero no cabía duda de su presencia anómala. Subaru les había hablado de la horrible habilidad de lujuria. Frotando entre sí los dos escudos plateados de sus brazos, Garfield se armó de valor en silencio. Tenía muchas razones para odiar a lujuria. Este cultista era la fuente del soldado cadáver que había herido a Mimi, y era el poder de lujuria lo que había transformado a tantos residentes de la ciudad en abominaciones. Y una de las víctimas que había adoptado la forma de un dragón negro era un hombre llamado Galek Thompson, el hombre que se casó con la madre de Garfield después de que ella perdiera la memoria. El hombre al que los nuevos hermanos de Garfield llamaban padre. ¿Cuánto les dolería descubrir que su amado padre y esposo había sido despojado de su forma humana? Esto se había convertido en algo más que personal para Garfield. Por eso, te vas a arrepentir de venir aquí como Olegren sentado junto al fuego. Garfield chocó los puños mientras miraba a Lujuria y a los soldados cadáveres bajo su mando. A su lado, Wilhelm bajó la mano hacia la espada que llevaba en la cintura. Todo rastro de calidez había desaparecido de sus ojos. A Garfield se le erizó hasta el último vello cuando miró a Wilhelm, que parecía tan afilado como cualquier espada. Al notar su mirada, Wilhelm asintió levemente. Entonces, NGH, Garfield y Wilhelm se lanzaron hacia adelante exactamente al mismo tiempo. El pavimento de piedra explotó por la fuerza de la carga del demonio de la espada. Manteniéndose pegado al suelo, redujo la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Delante de él, hubo un destello de plata. Sus enemigos eran dos maestros de la espada y una bestia desfigurada. Wilhelm no dudó en blandir su espada contra la esbelta mujer. Hubo otro destello plateado y un fuerte estruendo resonó en el cielo nocturno cuando la delgada hoja de la maestra de la espada más pequeña desvió el hermoso primer golpe de Wilhelm. Fue una proeza que hizo que las espadas parecieran bailar. Sin embargo, Wilhelm no había pretendido arrancarle la cabeza. El vendaval desatado por la fuerza de la espada echó hacia atrás la capucha de la esbelta luchadora, revelando lo que se ocultaba bajo ella. Ojos azul, y un rostro tan encantador que una palabra tan simple como belleza no lograba captarlo por completo.
Detrás de ella caía una larga cabellera atada de un rojo intenso. Era la leyenda entre las leyendas. Tharisa. Una furia indescriptible cruzó las facciones de Wilhelm al contemplar su joven figura. Sin prestar atención al viejo espadachín, su marido, profundamente afligido, Tharisa se posicionó ágilmente para acosar a Wilhelm con su propio ataque. Controlando su larga espada como si fuera una extensión de su cuerpo y apuntando con precisión a los puntos vitales de su oponente, era realmente como una parca. Las leyendas decían que había matado personalmente a 1000 semihumanos, y no exageraban. Pero si esas leyendas eran ciertas, entonces... ¡Ra! Casi parecía como si un tornado furioso hubiera aparecido de repente mientras una espada rechazaba el ataque de Tharisa. El que logró esta hazaña no era otro que el demonio de la espada que había derrotado a la Santa de la Espada en un duelo y reclamado su mano en matrimonio. Wilhelm suprimió inmediatamente la angustia que había aparecido en su rostro hacia un momento y se entregó a la batalla como nada más que un espadachín. Aunque ya no estaba en la flor de la vida, seguía estando cerca de la cima de los que vivían de la espada. Era casi como si se tratara de una repetición del legendario combate que decidió quién se alzaría con la cima de la esgrima, y estoy seguro de que nada se interpondrá en mi camino. En lugar de unirse irreflexivamente a la lucha, Garfield zigzagueó hacia el imponente hombre a gran velocidad. A diferencia de Wilhelm, que había cargado directamente contra su enemigo, Garfield utilizaba las paredes de los edificios que los rodeaban para moverse en 3 dimensiones y atacar desde un ángulo poco convencional. Si intentaba algo menos, sus colmillos y garras nunca alcanzarían al enemigo. Así de grande era su legendario enemigo, Kurgan de 8 brazos. Mientras Garfield rugía, 4 enormes brazos aparecieron de la ondeante capa de Kurgan para enfrentarse a él. Aquellos brazos fornidos, como troncos, detuvieron el ataque de Garfield a pesar de que podía golpear tan fuerte como para hacer añicos rocas enteras. Solo la fuerza del impacto destrozó el camino bajo ellos. A juzgar por la sensación en sus propios brazos, Garfield podía decir que estaba en las mejores condiciones y con la cabeza en el juego. Completamente imperturbable por su fracaso inicial, inmediatamente siguió desatando una ráfaga de ataques, intentando compensar su falta de brazos adicionales con puro impulso. ¡Hurra! Puños, garras, patadas, colmillos, llovían golpes sobre Kurgan desde todos los ángulos posibles. Al ver los cortes que aparecían en la piel azul de Kurgan y la sangre que empezaba a manar, Garfield tuvo la certeza de que sus ataques no eran en vano. Estaban conectando. Estaban funcionando. Las garras de Garfield podían alcanzar al legendario guerrero 8 brazos. Olvida el frenesí de la batalla y cualquier otra cosa que interfiera con tu concentración. Apaga todo el ruido. Vierte todo en este momento de vida o muerte y conviértete en un tigre, de lo contrario, morirás. Rugiendo como una bestia, Garfield apuntó a la garganta del enemigo. Garfield estaba plagado de pensamientos ociosos. Ram ya se lo había señalado antes. Dejaba que su mente divagara demasiado cuando luchaba. Siempre estaba preocupado por algo, aunque no se le daban muy bien las cosas, como la forma en que se dio la batalla contra el portador de la bendición de la parca Wilhelm a pesar de no haberlo discutido de antemano. O el hecho de que en medio de esta lucha con el arzobispo de la lujuria, estaba preocupado por su madre, que había perdido la memoria. También se preocupaba por su medio hermano y su media hermana, incluso se preocupaba por Subaru y Otto, preguntándose si estarían a salvo a pesar de ser mucho más fuertes que él. ¿De verdad puede salvar a Mimi un enclenque como yo que se asustó de reinar? Intentó desesperadamente alejar esos pensamientos de su mente y centrarse en la batalla que tenía delante. Pero, ¿cuál era la diferencia entre pensar en algo e intentar activamente no pensar en ello? Y en el momento en que esos pensamientos arremolinados le distrajeron, Garfield salió despedido hacia adelante por un enorme brazo. Garg, sus ojos se abrieron de par en par mientras el aire abandonaba sus pulmones y su cuerpo salía despedido por los aires. Pero eso no fue todo. Un golpe aplastante desde arriba lo estrelló contra el pavimento de piedra. Mientras Garfield tosía sangre por el impacto, un pie se estrelló contra su cara. El golpe le aplastó la nariz en absoluto silencio. La sangre que le salía de la nariz le nublaba la vista y le dificultaba la respiración. Luego fue lanzado al aire, donde fue golpeado sin piedad una y otra vez. Su visión se volvió roja. Ni siquiera pudo recuperar el aliento. Literalmente no había aberturas en el diluvio de ataques desatados por 8 brazos diferentes. Garfield estaba siendo tratado como un patético muñeco de trapo. Durante todo este infierno, su oponente no dijo ni una palabra mientras castigaba sin piedad a Garfield con sus 8 puños gigantes. Solo silencio. Ni el orgullo de un guerrero, ni la resolución solemne de alguien que se dirige a la batalla. Si esto es solo una fracción de la fuerza que tenía cuando aún estaba vivo,
¿En qué demonios me convierte eso a mí? La expresión de Garfield se contorsionó de vergüenza mientras más pensamientos extraviados llenaban su cabeza. Fue entonces cuando uno de sus colmillos se desgarró en la muñeca de Kurgan, dejando un profundo tajo en uno de los brazos que lo aporreaba. Mientras un chorro de sangre negra le golpeaba, Garfield intentó presionar su contraataque. Guk. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par cuando la capa cayó, atrapada en su boca. El enorme cuerpo oculto bajo ella era ahora perfectamente visible. Su oponente era tan grande como para rivalizar con un gigante. De cuello para arriba, prácticamente parecía un demonio. Los 8 brazos que le valieron el título de dios de la guerra estaban muy extendidos. Además del conjunto estándar de brazos, había otro par que brotaba de sus hombros, un par que se extendía desde sus costados y un último par que crecía desde su espalda. Todas las manos estaban abiertas, con las palmas hacia adelante. Era Kurgan 8 brazos, el imponente guerrero que había nacido para luchar. Ver aquella evidente demostración de fuerza no levantó los ánimos de Garfield, sino que los aplastó. No sintió emoción alguna por tener la oportunidad de enfrentarse a un guerrero de mito y leyenda. Todo lo que sintió fue miedo, era una pesadilla. Como una pesadilla interminable que había estado carcomiendo su corazón desde ayer. Casi sintió como si la escena que se desarrollaba frente a él hubiera explotado de repente. Fue entonces cuando Garfield se dio cuenta de que estaba parado. No puedo estar dando vueltas así. ¿Qué demonios creo que es? Ya he tomado mi decisión. No es el momento de ser estúpido. Apretando los dientes, se mordió con fuerza al interior de la mejilla. Volvió en sí cuando el sabor de la sangre le llenó la boca. Kurgan estaba allí de pie con dignidad, mirando a Garfield. ¿Qué sentido tiene estar aquí si ahora me voy a asustar? Jefe. Hermano. Todos me esperan. Solo sirvo para pelear, aulló. Aunque fuera falso coraje, lo único que podía hacer era usar lo que tenía. Manteniéndose firme, sacó fuerzas de la tierra misma. Con el poder de su bendición, sus huesos rotos volvieron a conectarse y su rostro destrozado volvió a unirse. Entonces Garfield dio un paso adelante. Al instante siguiente, desató un ataque con todas sus fuerzas, como si quisiera que se convirtiera en la señal para su contraataque. Sus brazos gimieron mientras la fuerza de la tierra convergía en un único punto. Cuando se liberó, tenía suficiente fuerza destructiva para arrasar un edificio entero e incluso volar uno de los canales. Utilizó ese poder para clavar sus escudos plateados directamente en la leyenda que tenía delante. Sus brazos salieron disparados hacia el pecho de Kurgan y, sí, debería haberlo visto venir. El ataque en el que había volcado todo había sido bloqueado por las 2 espadas de confianza que Kurgan había blandido en vida, las cuchillas demoníacas cruzadas ahora frente a él. La fuerza del golpe no había sido anulada. Tampoco había sido esquivada ni desviada. En un combate de fuerza bruta, el ataque de Garfield no había estado a la altura del legendario guerrero. Sir Garfield. Cuando Garfield dejó de moverse, la voz distante de Wilhelm llegó a sus oídos. Debería haber estado en medio de una furiosa lucha de espadas que requería toda su atención, y aún así, llamó a Garfield. Ese era justamente el peligro que corría Garfield. Ya no era la imponente estatura de Kurgan lo que llenaba los ojos de Garfield. El guerrero estaba simplemente de pie mientras la gran sombra que se retorcía tras él se cerraba sobre Garfield desde todas las direcciones. ¿La inmensa sombra iba a engullir a Garfield junto con Kurgan? La gran cosa retorcida que había estado acechando en las sombras desde el comienzo de la batalla. ¿No es lujuria? Solo se dio cuenta de la verdadera identidad de la sombra que había supuesto que era un arzobispo justo cuando se acercó aterradoramente. Era una gran masa agitada de sangre. Un intenso olor a sangre llenó su nariz mientras su cuerpo era engullido por aquella cosa nauseabunda y ruinosa. Garfield no podía respirar, y el mundo se volvió rojo mientras miraba al cielo. Vio la luna brillar en lo alto, nublada por la masa de sangre. Incluso la luna parecía burlarse de la horrible actuación de Garfield. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.